En las calles de Río Negro aún retumba el martilleo de aquellos zapateros que hicieron grande esta tradición rionegrera. Hace años, en Río Negro, las familias se reunían a la luz de una vela para terminar sus labores hasta altas horas de la madrugada. El arte de la zapatería en Río Negro se hizo grande y fue la base fundamental de la economía rionegrera. Río Negro, a través de la zapatería, no solo gira una historia, también hay prácticas, rituales, personajes que vale la pena recordar, y es aquí, en el documental de Zapato en Zapato. ¿Quién no conoce un zapatero? ¿Quién alguna vez no ha llevado un artículo de uno de ellos? Pero estos artistas en Río Negro ya son escasos. Ciudad de Río Negro, tierra mágica, de grandes historias, y queremos revivir sus tradiciones. Bueno, les cuento, yo tengo en ese momento 65 años, de los cuales llevo trabajando a zapatería por ahí 55. Yo hice mi primer par de zapatos como a los 9 o 10 años. Mi papá, lógicamente, era zapatero, mi abuelo era zapatero, y casi todo el mundo acá en Río Negro era zapatero. De cada 3 casas que usted pasara, había mínimo una zapatera. Había zapaterías en el Alto del Medio, en la Quebrada Arriba, en La Pola, en Belchite, en Belén, por donde usted anduviera, y en San Antonio de Pereira también. Me llamo Jorge Cardona, soy de la ciudad de Río Negro. Mi chapa es Tarzán, todas la llaman conocido por esa chapa. Soy zapatero desde muy pelado, toda la vida he sido zapatero, y con la zapatería pues, le he dado educación a mis hijos, me he vivido y me he mantenido, y todavía sigo dándole, sobreviviendo a esto que ya prácticamente en Río Negro se acabó. Los que sobrevivimos somos muy poquitos de la zapatería ya en este tiempo, muy poquiticos, que la zapatería está en vía de extinción aquí en Río Negro. Cuando yo estaba pelado, en toda esta parte eran zapaterías casi en todas las casas, casi en todas las casas. Eso fue, le voy a decir en cuánto, hace 52 años. En todas las casas era zapatería, no se oía sino el bachaqueo de las pinzas y de los martillos. Los zapateros de Río Negro, nuestro gran patrimonio, sus luchas, sus batallas, las queremos revivir. 56 años llevo trabajando con el zapato. Manuel José Ortiz Montoya. Otros 4 hermanos que fueron zapateros, y todos ejercemos, pues ahorita vemos 3 ejerciendo todavía el arte. Los otros ya murieron 2, y quedé yo que soy el mayor, y otros 2 más ejerciendo la zapatería. Soy Nelson Alzate, trabajé 30 años en la zapatería. Hace 10 años que estoy retirado. Hijo Octavio Alzate, zapatero toda la vida, más conocido como el oso aquí en Río Negro. Mi nombre es Edison Otálvaro, nací aquí en el municipio de Río Negro hace 48 años, y hace más o menos unos 33 años que inicié con el oficio y la labor artesanal. Aquí en el municipio me desempeño como comerciante, fabricante, diseñador,
y ortopedista. Mi oficio y mi labor está enfocada más que todo al zapato sobre medida, ortopédico y zapato especializado en puro cuero, conservando pues las artes y las tradiciones de Río Negro, quien es cuna pues no solo de la libertad sino de la zapatería. Creo que Río Negro tiene como origen y fundamento en el país las artes de la zapatería y la marroquinería, también en una época confecciones, pero no tan fuerte. Río Negro se caracteriza por la zapatería, ¿cierto? Río Negro tiene una historia muy larga, muy bonita y muy rica en cuanto al oficio del calzado, arte y tradición, pues que en este momento está ya en su última etapa. Como muriendo. La decadencia y lo que vemos de la zapatería hoy es muy poco, casi nada. Yo diría que no queda ni un 5% de lo que fue la zapatería en Río Negro. Lógicamente pues en su momento como municipio pequeño, como pueblo, fue una realidad lo que vivía en el entorno, en la parte urbana, en donde la mayoría de las personas y familias se dedicaban al oficio del arte de la zapatería y prestaba pues como un servicio de fabricación a nivel no solamente de Oriente, de Antioquia, sino a nivel nacional. Nos dimos a la tarea de indagar de este oficio, que más que un oficio es un estilo de vida, que ha pasado de generación en generación. Los registros históricos son muy pocos, pero pudimos adentrarnos en esta labor tan bonita, de esta tradición rionegrera, bajo la supervisión de los pocos maestros sobrevivientes en este oficio. Pudimos reconstruir la historia, pero no solo de la zapatería, también logramos descubrir los sentimientos que esconden detrás de esos rostros cansados, pero satisfechos de sus últimos exponentes. Y después de que vino Pepalfa, Coltejer, Riotés, todo el mundo se fue para esas fábricas y la zapatería se fue acabando y los que quedan zapateros más profesionales, más fuertes, que tenían talleres, se pasaron para Medellín. Y ahí fue donde se acabó la zapatería en Río Negro. Lo que pasa es que el plástico combatió mucho. Se tocó una época. Todo eso traído de la China, eso Sí, más. Y de Cúcuta traían mucho sintético. Y traen todavía. No, y eso que hace por ahí 4 años que ya está frenado. Está frenado, sí. La zapatería se fue acabando y se fue deteriorando porque llegaron las empresas acá. Llegó Pepalfa, llegó Textiles Río Negro, llegó Coltejer, llegó Riotés y la Nacional. Entonces todos se fueron yendo a trabajar en empresas pues ya con mejor remunerado, con todas sus prestaciones. Y en la zapatería, como les decía ahorita, de pronto entró en un proceso ya de declive porque los jóvenes desertaron a otro tipo de oficios y labores en donde pues muestran muy poco interés por aprender un arte, no solamente en la zapatería, sino en todas las artes manuales. En los hogares del municipio se podía redistribuir las labores del arte del calzado. Las mujeres e hijas cortaban las pieles y guarnecían, es decir, coser el cuero para darle forma. Los hijos, por su parte, aprendían del padre la parte de la soldadura, montar el cuero cosido en la horma. La repartición de las tareas es una práctica que aún hoy permanece en el oficio. En los talleres de zapatería hay un artesano dedicado a cortar, otro a guarnecer y así hasta tener el producto acabado. Hay algunos que saben hacer todo el proceso. Dentro del gremio los llaman polifuncionales, pero para optimizar el tiempo y obtener mayor calidad, prefieren hacerlo por partes. Y a los 21 años me metí de tiempo completo, en donde después de aprender un poco de lo que era la zapatería, en sus partes pues muy sencillas, muy básicas, me involucré con el diseño.
diseño es elaborar un zapato desde una foto, una imagen, una muestra, desarrollar un patrón, un modelo, un diseño, luego cortarlo, luego pasarlo al proceso de máquina y costura y por último la soldadura, que son 4 etapas aproximadamente que lleva la elaboración de un zapato. Son 4 manos que tocan la hecha de un zapato. ¿Que uno lo puede hacer uno mismo solo los 4 procesos? Sí, pero la idea es generar pues como un poco de empleo y también que se haga buena cantidad de calzado, porque uno solo no alcanzaría a hacer un par al día o 2 pares, ¿cierto? Entonces no es la mecánica ni la lógica del oficio. De los pocos que hay ya que fabrican de todo. Que todavía fabrican. De todo cuero, sí. Mira, esta sandalia la hice hace 6 años a mano, Estos fabrican puro cuero. en baqueta. Ya la mayoría por ahí se rosca es con sintético. Sí, a mí siempre me ha gustado el cuerito, yo todavía no. Pues cuero. Pero era Noriel, que sí conocía. Noriel y el Él era la Víctor abuela Jairo. del tío. Ah, no, Aquí que es que Víctor Jairo sí era de El calidad Víctor también. Jairo para mí fue el Y mejor, John pues, Liz está aquí. Y don Antonio Gómez. Gómez, de la cooperativa también. Pero exquisito, John Liz. John Liz Víctor Jairo. y Totó. Mi hermano sí nunca Marcos concursó. no participaba, Marcos era todoterreno, era patrón, soldador, de Sí. todo, hacer en la batería era todoterreno. Sí, ese le gustaba el Él combate. se sentaba con los trabajadores a fabricar pared. Ese trabajaba más que los trabajadores. Yo Ese me levantaba levantaba a las 2 de la mañana a voltear. 30 pares diarios él llegó a hacer Sí. de zapato de goma. Sí, y de colegial. Y los punteaba y todo porque él tenía la punteadora. Puntear es la costura que él le hacía Y ya por debajo al del zapato zapato, por- o al por debajo. costado. la costura que A lleva. mano. A mano. No, en una máquina. Es que En una una Y a máquina. mano también se volteaba docenas diarias. Ah, sí. Yo volteé docenas diarias. Acá existía también una calle que se quedó así, se llama la calle La Zapatería, porque ahí quedaban todos los almacenes de zapatos, de don Gabriel Gómez, de Jonas Peláez, de Toto Suárez, de Tipitín, don Antonio Duque, todos los soldadores llevaban los zapatos a vender allá en los almacenes, a don Ramón Garcés. La gente amanecía trabajando. Los viernes amanecía la gente trabajando para sacar mercancía los sábados, para llevar para Medellín, porque todo se vendía en Medellín. Y cuadraban escaleras, que cuando eso eran escaleras, buses de escaleras, y llenaban eso en bultos, y todos lo llevaban para Medellín, allá lo vendían y casi toda la noche amanecía la gente trabajando. Hernando fue uno Calzado de los- Maravilla, ese es de los mejores que hubo en Río Negro también. Ese fue el mejor taller que hubo aquí en Río Negro. Mi papá trabajó muchos años con él. Casi toda la vida. Casi toda la vida. Él me instruyó a mí cuando yo empecé a trabajar con Y Maravilla. mi Yo papá era- trabajó con los mejores, con Noriel Otálvaro, Hernando Maravilla, y cómo era que llamaba otro que tenía un nombre. Payán. Payán. El difunto Payán. Payán. No lo conocí, yo pues sí lo oí hablar. Ese fue uno de los mejores de aquí de Río Negro también. Norma se demoraba 3 días para hacer un par de zapatos y hombre poligo, que es el mejor zapato que le pudo fabricar. Y el difunto Tato. Tato también. El difunto Tato Lego, No. pues que era número 1 de Maravilla. Norma nació un par de zapatos, un par de zapatos puede hacer en 2 horas. Pero Norma se demoraba 3 días. Sí. Pero era un zapato Pulidísimo. exclusivo, Cuando a la yo, perfección. cuando yo aprendí con un señor que se llamaba Jaime Duque, que él fue el patrón de su papá también. También, desde Jaime Duque era que yo te estaba diciendo Sí, a vos, hombre, que- Jaime Duque fue el que me enseñó a mí. Y cuando yo ya llevaba por ahí como 2 años trabajando con él, me llamó Darío Vergara y a mí me pagan a 7 pesos. Darío en esa también época. fue buen patrón, Sí, Darío me fue volteó bueno. bastante zapatos, Sí. Me pagaban a 7 pesos. mejor que los Y hermanos entonces de ya me Darío. llamó otro que me pagaba 13 a hacer el mismo zapato. Y yo ahí mismo de una me le fui. Así le hacían contrabando, muchas veces necesitaba entonces- Otálvaro media docena de zapatos y se los llevaba a mi papá en la casa, que haceme esta media docenita para el viernes, hombre, con los maravillas. Y esa El era utensilio. la estrategia de aquí de los Ahí patrones. Se peleaban ahí. peleaban el soldador, Claro. es el que arma el calzado. El que A él monta el zapato. a él le entregan todo y él lo arma, lo entrega terminado. Le entregan las formas y los cortes y monte y hagan. Octavio recibía los materiales igual que yo. El día lunes nos desde el despachaban. día los lunes ya no 40 tenían palos. que ir, solo mandar el zapato y listo. Y el sábado a mediodía ya estábamos listos. Río Negro en este momento cuenta con una población de unos 30-35 artesanos, de los cuales hacemos parte nosotros. Mi familia es Otálvaro Martínez, el primer zapatero de la familia se llama Noriel Otálvaro, quien ya falleció.
aproximadamente 25, 28 años. Luego esto fue enseñado a sus hermanos menores. Recuerdo a Diego Tálvaro, Gildardo Tálvaro, Javier Otálvaro y Juan de Jesús Otálvaro, mi padre, que fueron las personas que recibieron el legado, y actualmente pues estamos trabajando nosotros, porque Diego ya desertó del oficio y la labor, Gildardo hace una que otra cosita, pero no está dedicado de tiempo completo a esto. Javier ya falleció y quedo yo actualmente. Mi papá falleció hace 4 meses y soy la persona pues como encargada de esta última etapa, no solamente aquí en mi familia, sino en Río Negro también. Yo trabajé, por ejemplo, con los bayonetas, que eran Lázaro y Otavio Orozco, Noriero Tálvaro, Maravilla, no, muchos. Y la calidad es lo que más mira, el calzado Maravilla, Norielo Tálvaro. Y a esa gente le gustaba eso. No porque Pero esta bueno, gente, y pero que sí, rindiera, porque es que hay gente que hacía muy bueno, pero muy lentejitos. Sí, hacían una docenita en la semana. Y no, y eso no es productivo. Y para ellos, porque el día miércoles pedían el parche para beber. El parche era pues que les adelantaran billetes. El día lunes, también el lunes del zapatero, eso tejo y alcohol como un berraco. La zapatería hizo de Río Negro un punto de referencia, donde se elaboraba el mejor calzado de Colombia. De aquellos tiempos también queda lo que actualmente es conocido como el barrio La Cooperativa, que según Francisco Zapata, historiador del municipio, fue creado la cooperativa Liborio Mejía, que era una agremiación de zapateros del municipio. Si bien tanto los últimos exponentes del oficio como las fuentes históricas y oficiales del municipio coinciden en que con los últimos zapateros morirá el oficio, hay proyectos que pueden ayudar a conservar algo de lo que fue la zapatería en nuestro municipio. Pedro Luis era un personaje. Allá era donde nos desbarábamos todos. Uno no tenía con qué mercar, entonces iba allá a venderle un par de zapatos o 2, entonces le empezaba a alegar y a molestar que eso no valía eso, pero sin embargo no lo dejaba uno venir sin el billete. Bueno, mi nombre es Claudia María Arias Sánchez, hija de Pedro Luis Arias Zapata, el del calzado plástico. Muy famoso, muy conocido por su reblujer. Él le gustaba vivir así, trabajar así. Él decía que lo que no se mostrara no se vendía, no dejaba organizar nada. O sea, tomaba el calzado y devolvía el material, es la mitad de la plata. Le ayudó mucho Como a el los trueque. Él sí le ayudó a los zapateros, Pedro Luis ayudó a los zapateros. Yo digo que fue uno de los mejores que hubieron en cuanto a... Pedro Luis le no cargaba era- el hambre a todo el mundo, Sí, todo el que llegaba allá. Buen compañero, pues, Sí, como, no, y él como la no- parte social. Él no Él dejaba nunca lo dejaba usted zapateros con- sin tirado. Con un artículo, usted le llevaba cualquier cosa y eso ayuda. Barato, pero se lo llevaba. Ese cambiaba todo lo cambiaba. Lleve plata y lleve material. Sí. Y si diario iba, diario le daba. Yo creo que ese hombre es el más recordado en Río Negro en la zapatería. Y eso no- Sí, los zapateros, mi papá también vendía insumos, entonces ellos vendían por el cuero y prácticamente era así. Mi papá les daba los insumos y les hacía los zapatos y ya venían los sábados a liquidarle el restico que les quedaba, ya para ellos llevar pues el sustento a las casas y todo. Él tenía su permiso pues para cargar un arma y todo, porque él era prestante acá, y se fue para Medellín y lo cogió un tipo por allá y lo atracó y le quitó la plata. Entonces él estaba contando eso, entonces un señor que era muy charro le preguntó: ¿viste, Pedro Luis? ¿Y vos no sacaste el revólver? Y digo, vos sos bobo, donde lo saque me lo roba también el berraco. Pues yo hasta decía, no es bueno sino bobo, porque ese se pasaba pues como de bondadoso pues, porque a veces se la montaban. Pero sí, él no dejaba ir a nadie, por ejemplo los zapateros que no tengo para trabajar, les daba el cuero, digamos que eso en un papelito apuntaba el cuero, todos los insumos y ya cuadraban los sábados, venía, liquidaban los zapatos, el cuero y lo que le quedaba pues les daba la plata, claro. Pero así trabajaba él con los zapateros de aquí de Río Negro. Y aquí había muchos zapateros que no sé pues por qué, voy por el relujero, pero tenía fama de los zapatos buenos, aquí hubo muy buenos zapateros, puro cuero se trabajaba. Ahora se acabó con todo eso pues, de Bucaramanga y todo, pues que puro zapato de plástico. Pero los zapateros de aquí trabajaban puro cuero. Pedro era el padrino de todos los zapateros. Pedro fue el El que papá de diga los que Pedro zapateros. era malo es mentiroso.
era el papá de los zapateros. Pedro a todo el mundo le calmaba el hambre. Si usted iba y le decía, don Pedro, esta mañana no hice nada, anda a comprar pues comida y volver mañana, ¿qué hacemos? Nunca le negaban un peso. Uno llegaba con un parcito de chanclas para ajustar el desayuno y ahí mismo le daba 4 o 5 pesos, pero los usted compraba. toda la semana no pudo vender una semana de zapatos, una docena que hizo. Don Pedro, estos son muchachos, deja eso ahí, lleva material, ya está plata, pero así vendemos esto. Y ahí quedaba el zapato y lo vendía. Pero él vendía barato, ¿cierto? Sí, Tenía muy buenos precios. Él tenía muy buenos precios porque es que él compraba mucha variedad de zapatos. Pedro Luis era el que más campesinos movía en Río Negro. De todo el campo venían a comprarle a Pedro de todas clases de zapatos. Es que allá Bota de caucho, bota de trabajo, bota militar, de todo ya Pedro. Y vendía desde botas de 250.000 hasta 20.000 y 30.000. Y de menos de 20.000. Pero le digo pues que Pedro tenía mercancía para todos los gustos. Él fue zapatero, es soltero, y ya me tocó ya en el negocio. Él dice que más de 50 años se ha tenido el negocio ahí. Yo estuve con él ahí 25 años. Pues historias, muchas, pero por ejemplo lo que él sí decía, por ejemplo, tomar la medida de los zapatos, era que con una mata que arracacha o que no sé qué decía, porque los zapatos, la gente no le ponía zapatos, entonces los zapatos eran, los pies muy anchos, eran patianchos. Entonces como que decía que eso es una mata de arracacha, que no hay que como tomar la medida de los zapatos, era con eso, pues se la imaginaban pues seguro con eso, de la gente tan patiancha, porque como no se ponían zapatos. Calzado Terúa se fundó hace 33 años, es una empresa familiar en donde mi mamá y mi papá tomaron la decisión de un emprendimiento familiar para el sustento de nosotros, y por tal motivo pues él incursionó desde la sastrería hasta la zapatería. Y en la zapatería tuvo más o menos un recorrido de unos 35, 38 años, los cuales se desempeñó como costurero, un pequeño taller. A la edad de 15 años tomé la decisión pues de involucrarme con el proceso de fabricación, elaboración de calzado, comercialización y toda esta parte del arte y el oficio. Aquí habían varias fábricas de zapatos donde había bastantes trabajadores. Como el auge era tanto de zapatos, entonces nosotros éramos los reyes, a nosotros los patrones iban a ofrecernos más plata para que nos fuéramos para ese taller. Aquí había fábricas grandes como la del señor Pacho Loco, de Alberto Castro, de Arturo Zuluaga, de Arturo Jurado, que también mi papá tuvo una fábrica grandecita también. Y entonces nosotros nos íbamos a trabajar con el patrón que mejor nos pagara y que nos diera parche, porque cuando eso era, el parche era un préstamo que le hacían a uno y se lo iban descontando o se lo descontaban en la semana, en el día del pago. No, y el Otálvaro peleaba porque ya mi papá también, Claro. Eso Octavio venga una docenita por acuerdo me la hacía a mí. Lo que era Le maravilla. hacía maravilla y me hacía a mí esta media docenita, es No, que la bien. necesito de la mano suya. Aquí había como 3 o 4 que pues yo fui uno. Sí, se peleaban por usted, con mi papá. Calzado Maravilla yo creo que fue lo mejor que hubo acá, porque fue donde estuvieron los zapateros de obra fina, porque la obra fina es la obra de dama. Y clavar un hijo de madre zapato puntilla, 8,5, 9,5 era una cosa brava. Y es todavía, y ellos clavaban eso como poniendo un clavo en una tabla. Allá estaban los mejores zapateros, era donde estaba don Octavio, estaba Malencó, un tipo que le decía Malencó, estaba Mario Mejía. No, allá hubo una cantidad de zapateros, pero todos excelentes. Eso era lo más bonito que había aquí en zapato en obra fina. Sí, se ha tratado como que de guardar y mantener el legado, porque como tal uno puede haber tomado la decisión de hacer otra cosa, ¿cierto? Pero la decisión sí fue quedarme en la zapatería para poder como preservar y conservar un poquito del oficio. Y más que eso, lo que me llamó la atención de esto y lo que me dejó propiamente en el negocio y en el arte fue la parte ortopédica,
porque ese es un servicio que, como le dije ahorita, no lo van a encontrar en cualquier lugar, no lo hace todo el mundo, y hay personas que año tras año vienen a este lugar a que les fabriquen un par de zapatos. Pues todos ahí vecinos, estaba el del Pollo, estaba el calzado nuevo que era el don Gabriel Gómez, el calzado de Doris que era don Delio Franco, don Delio Gómez, el Chava, los Chiches, don Chiche Cardona, que tenían todos zapatos ahí, el Chava, Mario Cardona que era la vuelta, Ramón Garcés, y el mismo Noriel Otálvaro que era los Maravillas, calzado Maravilla. En ese tiempo ya estaba Johnny. Sí, también. Pero esos no eran zapateros y no tenían almacén. O sea, a la final como que todos fueron zapateros, pues como que jóvenes. Por ejemplo, tengo entendido que la esposa de don Gabriel Gómez era guarnecedora, doña Gabriela, era guarnecedora. La mayoría trabajaba como mi mamá, pues sí no le hizo como a él, mi hermana fue profesora. Pero la mayoría fueron las esposas guarnecedoras de ellos, de los zapateros. Para él todo, eso le contaba una gente de aquí, todo servía. Por ejemplo, un zapato pasado de moda, por ejemplo, él decía, no, sirve los cordones, sirve las suelas, sirve las tapas. Hay uno que le llaman el Loco Montoya del Porvenir. Ese sí que llevaba zapatos viejos porque él los deshuesaba. Les quitaba todo, las tapas, los cordones, la suela, todo le quitaba. Y por eso precisamente los zapateros llevaban pues la mayoría de los insumos de ahí, que el cuero, que la pega, ya pues iban a Medellín por otras cosas que ya no conseguían aquí. Y era como, así trabajaban como un intercambio, llevaban los zapatos, llevaban los insumos, le iban trayendo los zapatos, ya liquidaban, y ya le devolvía pues el resto. No crea que era, y los zapateros también hasta honrados, porque podían cambiar los números o así, no. También él conocía pues los números, tampoco era pues como ningún bobo. Hubo aquí también zapateros demasiado buenos, muy calidosos. Entre ellos pues don Octavio Alzate, modestia aparte, Arturo Jurado, mi papá, era muy bueno. Los Izaza eran demasiado buenos. Un muchacho que se llamaba Ortiz, este muchacho Manuel Ortiz, también muy bueno, y ellos todavía trabajan, él y David Ortiz todavía son muy buenos. Los Otálvaro, todos muy buenos zapateros, pues hubo una cantidad de zapateros aquí muy buenos que saben mucho. Ahorita quedan muy poquitos. Entre ellos, pues, el señor William, a pesar de su edad, es demasiado buen soldador. Aunque Pedro Luis Arias Zapatas es un rionegrero muy recordado y querido por el gremio, no podemos olvidarnos de Ramón Garcés, quien era un comerciante del zapato. Él se dedicó a negociar al por mayor con los grandes almacenes, salió de Medellín y exportó a otras ciudades. Este personaje compraba el producto a los artesanos y lo revendía. La famosa recocha, el parche, eventos que servían para reunir el gremio de los zapateros en sus tiempos libres. La zapatería, el arte del calzado, la zapatería artesanal, como ustedes le quieran llamar, es un arte, un oficio, una cultura que ha marcado a la ciudad Santiago de Armas de Río Negro a través de los años. El documental De Zapato en Zapato quiere promover, exaltar y reconocer este oficio que a través de los años y desde la fundación de nuestro amado Río Negro ha estado presente. Y actualmente sobreviven muy pocos artesanos en Río Negro, entre ellos Fernando.
líder de la zapatería Cabros, gran referente en la actualidad en lo que es el arte del calzado y docente de un programa muy bonito que va liderado por la administración municipal. Declinando de la idea de hacer la escuelita, de la escuela de zapatos, pero entonces el doctor Rodrigo nos dijo, no, espere que yo sí les voy a adoptar un local, que entre otras cosas es un localazo, pues. La gente aquí se amaña mucho y aquí tienen, pues, no todo, pero tienen lo más esencial, que es una pulidora, un horno para calentar la suela, las máquinas de guarnecer, las mesas de corte y los pegantes y eso. Y allá atrás están los cueros para que la gente practique. Esos los donó Calzado Vélez, como 1 tonelada de cuero, entonces con ellas todas van sacando sus cueritos, empatan para hacer. Aquí hay muchos zapatos que los hacen es de puros retazos, que también es muy bueno para ellas practicar en las máquinas y todo. Ahí hay un taller en el museo, y lo que no hay es semillero, lo que no hay es pelados que quieran aprender a trabajar, lo que ya la gente no quiere, los pelados no quieren eso. Uno les dice, venga, yo les enseño, y lo primero que dicen es que cuánto me va a pagar, cuánto me va a dar, y no si se hacen sentar y que cuánto me van a pagar. Entonces ya prácticamente los zapateros acabaron y los peladitos no quieren aprender la zapatería, muy poco, no es que no quieren. Nosotros hemos tocado muchas puertas. Quiero decir que el señor William Jurado, mi primo, ha hecho mucho por esta escuela también. Ahorita él no está por otros motivos, pero él también ha jalonado mucho esto. Entonces, hasta que esta administración nos oyó, nos escuchó y nos prometió la escuela, que ahora es una realidad. Esto lo empezamos el 1 de febrero de este año, y como les digo, hay mucho talento acá. Tengo señoras de 60, 65 años que ya hacen zapatos, jóvenes, hasta niños vienen acá interesados en la zapatería. Entonces, eso es muy motivante para nosotros como instructores de zapatería, y yo la verdad estoy muy contento. También les quiero decir que es que esto hay que recuperarlo, porque esto era tradición de todas maneras, era la tradición de la gente, de las casas, porque en todas las casas había este arte. Inclusive llegamos a formar equipos de fútbol que se llamaba La Recocha, y eso se jugaba precisamente todos los lunes. Y este, por ejemplo, es el zapato tradicional de Río Negro. Esto era lo que se hacía casi en todos los talleres hace 60 años. Este es el famoso Punta de Águila. Y eso era todo, como les dije ahora, eso era a mano y en pura suela. Actualmente contamos con 5 artesanos, que son pues como las personas digamos más preparadas y las personas con más experiencia en la riqueza de la zapatería. Son zapateros que oscilan entre los 65 y 75 años, ¿cierto? Toda su vida hicieron calzado desde niños hasta esta edad. Igual ya no tienen el mismo rendimiento, la misma capacidad, la misma producción. Entonces los trabajos que hacemos aquí son muy personalizados, muy seleccionados, y no todo el mundo tiene la posibilidad de mandarse un zapato, ni el interés obviamente tampoco, porque lo que ofrece la industria son zapatos que, valga la redundancia, zapato industrializado, zapato que se hace en procesos de cadena y con mucha maquinaria. Nosotros trabajamos el oficio de la zapatería muy artesanal en su elaboración, desde que se inicia un patrón o modelo de calzado hasta que se entrega
directamente al cliente. Nosotros no prestamos un servicio para almacenes, directamente al público, en donde una persona viene buscando un servicio, se le presta un servicio de fabricación, se hace un compromiso, un contrato después de seleccionar los materiales, las pieles, los cueros, las suelas y los accesorios. Se inicia el proceso y tiene una duración aproximada de unos 36 a 48 horas en su proceso. A un señor que le decíamos el cura, el señor se llama Rodrigo Zuluaga. A él le pasó que acá en la calle Las Zapaterías había una punteadora, era la única que había. Cuando eso el zapato se punteaba, era punteado el zapato, es que el zapato quedaba súper fino, entonces traíamos los zapatos a puntearlos ahí, pero había que traerlos con norma y todo, entonces eso pesaba mucho. Y venía Rodrigo Zuluaga, el cura, venía con los zapaticos, y allí en la pola había una quebrada. Entonces le estaba dando últimas a la novia y se fue a la quebrada del hombre. Entonces casi se mata porque se le cayó ese bulto encima de zapatos. Entonces eso me marcó mucho a mí porque nosotros nos lo gozábamos por eso. Estaba en un caminador, tenía una desviación de los pies y de los tobillos, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona, en vez de tener los pies derechos, los tiene inclinados hacia adentro y las rodillas se chocan. Esto genera un trauma de dolor en los pies, en la cadera, en la columna. Entonces, por comentarios de personas y referidos, le dijeron que yo podría fabricarle ese par de zapatos, y vino una persona aquí a buscarme, de cuenta de ella. Fui, la visité, le tomé la medida de los pies, y la historia de esta señora es muy compleja porque ella no encontraba quien le hiciera un par de zapatos, ni siquiera en Medellín, ni en el Sena, ni fábricas, porque era tan complejo el problema que estaba manejando que no existía ni el molde, ni la horma, ni el diseño. Le tomé las medidas, le hice el trabajo, fui, se lo llevé a la casa. Hace más o menos un mes vino la persona que la había mandado a hacer, pues la que me contactó, y me dijo: Edison, vamos a necesitar otro par de zapatos. A ella le ha ido muy bien con su par de zapatos, no se los quita, es un zapato que a ella le ha prestado muchos beneficios, y me dice que el zapato fue tan efectivo, el proceso ortopédico de plantilla que se le hizo a ella en suela y en diseño, que ya no utiliza el caminador, cosa que es muy extraña, pues porque una persona avanzada con un problema físico es muy difícil corregirlo, pero la forma en que se hizo el zapato y el diseño que se le entregó para suplir la necesidad que ella tenía, llegó a tal punto en donde ya no utiliza el caminador. El calzado en Río Negro se convirtió en una tradición, en un credo donde estos artesanos eran muy respetados. La tradición llegó a ser tan importante y relevante que los artesanos establecieron el famoso lunes del zapatero. Se iban de paseo de olla a la quebrada La Pereira, jugaban fútbol en el campo Santander, montaban lancha en el lago Santander, y sobre todo aquellas tardes de copas donde compartían sus historias al lado de buena música y una buena copa de aguardiente. Llevábamos los bultos de cerveza para el estadio mío para apostar. Llevamos 4 contra 4, el que perdía pagaba la laca de cerveza. Ya aquí en el estadio hubieron canchas de tejo. Claro. Aquí donde hicieron esa pista como bicicross o algo. Eso, por ahí estaban las canchas, yo no sé si las quitarían ya. Ya se jugaba aquí en el Porvenir. Vendían el zapato en Medellín, entonces los lunes se llama el lunes del zapatero porque los lunes se iba el patrón para Medellín a llevar la obra, entonces los zapateros quedábamos ese día, como se dice, libres, pedíamos el parche, que era un préstamo, entonces nos prestaban la plata y nosotros nos íbamos a beber, digamos que era en ese tiempo, y ya el martes se volvía a la labor. La recocha, el zapatero, los guarnecedores contra los soldadores. Que se llama, el que lo organiza, penalti. Penalti. Ese también tuvo historia en Río Negro. Ese era el fuerte de la recocha. Pero penalti era zapatero, ¿no? Claro, toda la vida, bueno. De los buenos. El zapato de hombre era uno de los buenos. Y guarnecedores buenos, Humberto el Zapito, el Rey y los Sepúlvedas. El Rey, a ver, ¿cuál es? La Cusca. La Cusca. Ese fue uno de los de aquí, la cooperativa, Nanay. Y pues a lo poco, pues uno habla de la casa de las puertas para adentro, como dice el cuento. Uno no sabe pues en la calle qué hacía,
pero imaginé, muy buen padre, nos estudió a todos. La comida era pues exagerado, muy buen hermano, muy buen hijo, porque también vio por la mamá, pues aquí no vivió con ella hasta lo último eso. Y no, excelente papá y todo. Trabajábamos mediodía y entonces ahí mismo hay parche para ir a calmar. Y entonces, el adelanto, o sea, casi a ver que nos fuimos. Claro. La recocha, los zapateros. Sí. Y Polita. Esa recocha Sí. fue buena con Rubén Darío Quintero también. Sí. Y él les daba premios y todo. Claro, eso se le estimulaba a esa cosas. gente. Sí. Es que ese fue el reto que me motivó a mí a meterme en este oficio, en esta labor. Porque cuando mi papá inició el negocio él no tenía diseñador, él tenía que depender de terceros para poder sacar un molde o un diseño en calzado. Y precisamente me inquieté desde muy niño con esto, al punto en que yo diario estoy modelando 3, 4, 5 pares de zapatos diferentes. Y esto día a día va generando unas habilidades y un conocimiento muy bueno para hacer cualquier tipo de zapatos. Yo en este momento tengo la capacidad de diseñar cualquier zapato. Sandalia, plano, bajito, bota, botines, zapatillas, zapato de dama, zapato de señora, o sea, cualquier tipo de zapato. Uno tiene que tener, primero, preservar el arte del oficio con la calidad y el cuero. Y segundo, estar muy actualizado con las modas. Porque si uno no suple las necesidades de las mujeres, ¿cierto? Que son principalmente las clientas de este negocio. ¿Por qué lo digo? Sí, porque es que mientras un hombre compra un par de zapatos, una mujer compra 10 pares de zapatos, esa es la proporción. Una mujer se compra una sandalita, que de un color, que un zapatico, que una bota, que para esta ocasión, que compré esta blusita y entonces necesito una sandalia, en fin. Mientras que el hombre no, el hombre se casa con 1, 2, 3 pares y para de contar. El documental de Zapato al Zapato les quiere presentar a ustedes, la población de Río Negro, el mapa del zapatero, que servirá como referente para que propios turistas conozcan dónde quedan o quedaron esos sitios del calzado, de la zapatería a través de los años y cuáles son los que aún sobreviven. En el mapa del zapatero encontramos personajes como Tarzán, el Negrito José, Django, Don Obed, Manuel Ortiz, Hernán Arenas, El Ojón, Dani Luisaza, Edison Otálvaro, El Gurre, entre otros. Con el fin de institucionalizar una fiesta típica en nuestro municipio, el Consejo Municipal, por medio del Acuerdo 17 de 1965, institucionaliza la Fiesta del Zapato, fiesta que duraría 11 años. Luego, con el pasar de los tiempos, estos nombres han ido cambiando. Fiesta del Calzado, la Industria y la Artesanía, hasta el día de hoy las podemos conocer como la Fiesta de las Tradiciones rionegreras. Bueno, en cuanto a lo de las fiestas del zapato, primero eso era una elegancia, yo me acuerdo que hubo reinados de las fiestas del calzado. Y hasta el tiempo de Rubén Darío Quintero, ese nos ayudó mucho también con eso, nos daban muy buenos premios. Él también intentó varias veces organizarlo, pero también es que resulta gente por ahí viva, que se queda con los recursos y esto, entonces él hizo varios intentos y entonces por la gente malintencionada y querer quedar con una plata ahí, entonces eso se fue acabando y se fue también deteriorando las fiestas del zapato, pero en la época de Rubén Darío Quintero todavía eran muy buenas. En la época de Rubén Darío eso fue lo mejor, pues nosotros estábamos tirados cuando empezó Rubén Darío con lo de esos concursos, eso fue lo mejor que hubo aquí. Porque antes era esta señora Ana Gómez de Sierra, que eso nos llevaban por allá por el matadero y también esa señora fue excelente, pero después de que esa señora murió, no sé si sería que no volvió pues a tocar ya con los zapateros, ya empezó fue Rubén Darío. Ese fue el que ya volvió a revivir la historia de esta señora y nos hacía la fiesta todos los años y el concurso. Traía orquesta, ¿no? Eso era una época muy buena. Eso fue lo Hacían reinados y todo eso. De todo, todo, eso era una belleza. orquestas de tango. Mataban marranos, eso mejor dicho, allá todo el mundo Para llevaba. toda la familia del zapatero la hacía Sí. Rubén. Y
todos concursábamos y lo Ah, no, mejor sí, era la hoy, fiesta hoy por la en día noche. eligen por ahí 10 hacer el zapato y los otros quedan por fuera. No, lo de Rubén Darío fue muy bueno porque estábamos en el concurso y ya por la noche nos hacían la fiesta allá en el Coliseo. Había una parte destinada para el concurso. Siempre era el coliseo arriba, ya con Y toda la eso era familia. con rifas, no, eso, todo el mundo salía con premio, allá nadie salía pelado. Buena plata, después el hombre invertía en el zapatero. Y digo pues que tal vez fue uno de los mejores. Yo no llegué a ver una historia igual a él. Y ahora con el doctor Rodrigo, pues él nos dice que nos va a seguir apoyando en esas fiestas y volver a lo mismo. Vean, todos los zapateros de Río Negro, los viejos que habemos pues y que se mantienen es aquí en el parque, esperan sagradamente que vengan las fiestas para que les den un premiecito, porque lo bueno es que ellos saben que participan de esto. Ganan unos, ganan los tres primeros roladores, los tres primeros ganadores, pero a cada uno siempre les han dado entonces paga que ellos vayan allá al parque a hacer sus zapatos por sus 200, 300, 400 mil pesitos que no le sobran a uno. Pues la verdad que yo no recuerdo, pero a mí me fue muy bien. A usted Yo ya- cuando no ocupaba el primero, el segundo, el máximo tercero. Ah. A nosotros nos fue súper bien. Siempre ganaba el mejor porque ellos sí eran los mejores. A ver, ganamos, que recuerde yo, ganaba Octavio, el Camaján también ganó una vez. También ganó. La Guáymaro, Virgen también ganó últimamente. ese, después de que yo me fui para Boyacá, ya él quedó con el balón, él era el que, Sí, porque él lo Manejaba el organizaba balón. y todo, a él Sí. le entregaron la El organización. de la batuta. el de la batuta, porque una vez él se puso a cambiar el concurso, que hubiera uno de dama y que otro de hombre, porque él era el De hombre. más experto en el de hombre. Y ese año le ganó Tarzán, a mí hasta me gustó mucho porque era por ponerse con tanta pendejada. Hay personas que vienen del exterior, de Estados Unidos, de Europa, vienen, lógicamente son colombianos, pero vienen del exterior o traen personas del exterior, ya sea un esposo o alguien conocido que quiere un par de zapatos en un tallaje, por ejemplo, 47. Vienen, se le toman la medida, se le hacen zapato. Ellos dicen que no encuentran calzado, pero calzado sí se puede fabricar. Entonces son como ese tipo de experiencias bonitas que uno maneja aquí dentro del negocio. Un hermano mío que Danilo murió, Sasa ganó una vez también. Danilo también ganó una vez. Olvidar aquí en Río Negro son los solanos, Ah, ¿sabes qué? Eduardo y Miguel. Zapatero. Fabricantes buenos y Sí. buenos patrones. Digan Muy que eran buenos. miserables, pero eran buenos patrones. Según testimonio de nuestros zapateros que aún sobreviven, los problemas para que este arte a través del tiempo haya venido en decadencia es que no hay un relevo generacional, que ya los jóvenes no les importa o no quieren aprender del arte. También es que la industrialización ha aplastado todas estas artesanías y se han venido viendo afectados porque ya no es rentable, ya no es como los tiempos de hace 50 años.